Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de Chile en el marco de la campaña presidencial cuya primera vuelta será el 16 de noviembre. Hasta el momento los candidatos que figuran como favoritos de acuerdo con las encuestas son de derecha, son tres: Evelyn Matthey, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Y ahora Kaiser y Kast han llegado a un acuerdo que podría debilitar significativamente la posición de Evelyn Matthey. Para analizar este tema, además de otros aspectos de la coyuntura política chilena, nos acompaña Víctor Espinosa, economista especialista en políticas públicas, docente universitario y miembro del equipo de campaña del Partido Nacional Libertario, que está lanzando a Johannes Kaiser como candidato a la presidencia. Víctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. No, gracias a ti. Bueno, empecemos con esta alianza denominada Nueva Derecha para Cambiar Chile, que reúne al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y a los socialcristianos. ¿Cómo así estos partidos decidieron unirse y qué aspectos son los principales del acuerdo al que han llegado? Bueno, en la actualidad en Chile, por lo que tú bien mencionas, existen dos bloques en la derecha en Chile. Está la centro derecha tradicional, que es Chile Vamos, que incluye a la UDI, a Renovación Nacional y Evópoli, que es una derecha corporativista, bien, que tiene intereses tanto internos con la burocracia como externos con los grupos económicos. Por lo tanto, cuando les ha tocado estar en el poder ya dos veces y siendo oposición 30 años, bien, no han hecho ningún cambio significativo según sus propios principios, que es la libertad económica, que es reducir impuestos, que es facilitar el emprendimiento, que es facilitar la creación de empleos y la generación de riqueza. En ese contexto, en los años recientes, han surgido nuevos partidos de derecha, como el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, que ya ha sido candidato presidencial en oportunidades anteriores, el Partido Nacional Libertario, donde pertenezco, que lidera Johannes Kaiser, y el Partido Social Cristiano, bien, que también se une en este nuevo acuerdo parlamentario. Entonces acá hay que hacer una división. Por un lado está el acuerdo parlamentario para llevar senadores y diputados en conjunto, Partido Republicano, Libertarios y Social Cristianos, pero tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast van a ir a la primera vuelta presidencial. ¿Y qué nos une parlamentariamente? Bueno, son los principios de la libertad, del emprendimiento, del progreso económico. En nuestro caso, el Partido Nacional Libertario nos inspira los principios de la Escuela Austríaca de Economía, que es la función empresarial y la acumulación de capital, tanto físico, tecnología, humano, educación, como los factores esenciales para crecer y desarrollarse. En ese contexto, el Estado debe facilitar institucionalmente ese proceso y no obstaculizarlo o impedirlo, como ha sido la última década en nuestro país. Ahora, como bien señalas, se está dando pues esta alianza de la nueva derecha. Sin embargo, inicialmente el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, tuvo entre sus integrantes a miembros de lo que hoy es el Partido Nacional Libertario, incluido el propio Johannes Kaiser. ¿A qué se debe pues esta, digamos, salida de Johannes Kaiser en su momento del Partido Republicano? ¿Se podría considerar el Partido Nacional Libertario una suerte de escisión del Partido Republicano? El quiebre entre el Partido Republicano, que derivó luego en la creación del Partido Nacional Libertario, fue el proceso constitucional, el segundo, bien, que lideró el Partido Republicano, y finalmente por la coyuntura del momento estaba apoyando cosas que van en contra de la libertad económica, de la libertad individual, y por eso surgió el Partido Nacional Libertario. Ahora, teniendo presente esto, ¿cuáles son las principales propuestas de campaña de Johannes Kaiser? ¿Se inspira en el proyecto, en el modelo que está implementando Javier Milei en Argentina? Más o menos. Por ejemplo, yo estoy coordinando el plan económico de Johannes Kaiser junto a más de 50 profesionales, tanto académicos como empresarios o personas que trabajan en gremios de pymes, etc.
los problemas de Argentina, bueno, y tanto Javier Milei como yo venimos de la misma escuela austriaca y de hecho tenemos el mismo profesor que es Jesús Huerta de Soto, que va a estar en la próxima semana tanto en Chile como en Argentina. Pero los problemas de Argentina y de Chile son distintos. En Argentina el principal problema es la corrupción y la inflación, y en Chile es básicamente eliminar el déficit fiscal y la seguridad, bien, para volver a crecer. Entonces, nuestro plan económico de sentido común tiene 4 pilares. El primero es reducir impuestos para devolver el potencial del emprendimiento en Chile. Bien, vamos a reducir el impuesto corporativo de 27% actual a 20% inicialmente, y cuando consolidemos el superávit fiscal se va a volver a reducir a 15%, y para las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas, se va a reducir del actual 25% a 12,5%, y luego de consolidar el déficit fiscal a 10%. ¿Para qué? Para tener el sistema fiscal más competitivo del mundo según los indicadores del Tax Foundation. Y esto no es nada nuevo. Chile tenía estas mismas tasas en el año 2000, cuando era uno de los 10 países más competitivos fiscalmente del mundo según el mismo Tax Foundation. Segundo punto, vamos a eliminar todas las trabas legales y burocráticas que impiden el ahorro, la inversión, la generación de riqueza. Bien, con una ventanilla única digital con 3 tramos, por ejemplo. Todos los proyectos de inversión inferiores a $1 millón. ¿Por qué $1 millón? Porque eso cuesta, por ejemplo, una franquicia de McDonald's. Bien, deben realizar una declaración jurada online que cumple las condiciones para ejercer su proyecto y pueden operar instantáneamente. Y luego el Estado tendrá 30 días ex post para verificar si efectivamente esos requisitos firmados en la declaración jurada se cumplen o no, y luego dos clasificaciones más para los proyectos más grandes, que pueden ser, por ejemplo, inmobiliarios o grandes proyectos mineros. A lo que queremos cambiar es el eje desde un Estado que obstaculiza el emprendimiento a un Estado que lo facilita y lo promueve. El tercer pilar es lograr el superávit fiscal, idealmente el primer mes, y mejor aún el primer mes de gobierno, bien, reduciendo al menos en un 4,5% el gasto público, entre un 4,5% y un 5%. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Congreso de la República de Chile hizo un catastro con todos los planes sociales que tiene, que son 689. De ese total los clasificaron entre buen desempeño, es decir, que contribuyen a la productividad, al crecimiento y a la prosperidad del país. Luego está la clasificación indeterminado y mal desempeño. Si eliminamos los mal desempeños más los duplicados, porque hay que entender que el Estado, a la medida de que crece más, ya no conversa entre sí, entonces tienes distintos ministerios, distintas unidades que hacen lo mismo. Entonces tienes planes sociales incluso duplicados. Entonces, si eliminas los que tienen mal desempeño más los duplicados, puedes reducir el gasto público en un 4,5% del PIB. Además, vamos a reducir el número de ministerios de 25 en la actualidad a 9, y esto no es un capricho, sino que es precisamente en la lógica de nuestro plan de sentido común. Por ejemplo, el nuevo Ministerio de Economía va a incluir minería, energía, agricultura, pesca y acuicultura, medio ambiente, turismo y pequeñas y medianas empresas. El nuevo Ministerio de Infraestructura va a incluir obras públicas, bienes nacionales, transporte y telecomunicaciones, vivienda y urbanismo. Y el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano va a incluir educación, cultura, trabajo, mujer, deporte, ciencia y tecnología. ¿Bien? Algo similar a lo de Argentina. Sí. Sí, en el contexto de eliminar las trabas que imposibilitan el emprendimiento y la generación de riqueza de nuestro país. Y por último, el cuarto pilar es la transparencia en la gestión de recursos públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoviendo la interoperabilidad del Estado a través del LexRoad basado en blockchain, inspirado en el modelo de Estonia, para que sean los ciudadanos los principales fiscalizadores de cómo se gasta su dinero en el Estado. Ahora, en el marco propio pues, de una campaña presidencial surgen cuestionamientos a los distintos candidatos. Y muchas veces estos cuestionamientos pueden ser injustos o tal vez no serlos. En el caso de Johannes Kaiser se le cuestiona el no tener pues, grados y títulos académicos y no haber tenido experiencia en altos cargos en entidades privadas y públicas más allá de haber sido diputado. Como miembro del equipo de campaña del Partido Nacional Libertario, ¿qué puede señalar con relación a estas críticas?
Bueno, actualmente tenemos un ministro de Hacienda que es doctor en Economía y tiene la economía del país destruida. Tenemos otro doctor de Economía en el Ministerio de Economía y la economía de vuelta, el turismo, etcétera, las pymes están destruidas. De hecho, el 37% de las pymes en Chile quiebra antes de cumplir 5 años. Tenemos un 58% de las pymes informales y solo el 42% formal. Tenemos un tercio de los trabajadores en Chile en el mercado informal. Eso es inédito en la historia reciente desde el retorno a la democracia en nuestro país. Entonces, eso explica que tener títulos no necesariamente te hace ser un mejor profesional. Bien, de hecho, Ronald Reagan, que fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, era actor. Bien, otro referente mío personal que es Marlar, el primer ministro de Estonia, que fue el encargado de realizar las reformas pro mercado en Estonia. Venían saliendo del comunismo, 1000% de inflación, 90% de pobreza. Hasta 1998 Estonia era más pobre que el promedio de América Latina y en la actualidad es más rico que Portugal y que Grecia, que son los países desarrollados que están más abajo. ¿Por qué? ¿Cómo lo pudo hacer? Porque se rodeó de buena gente. Una cosa es tener títulos universitarios y lo otro es ser una persona inteligente que hace buenos equipos. Y en este contexto, tanto Marlar como Ronald Reagan y otros, y Johannes Kaiser, esa es su gran característica. Además, Johannes Kaiser siempre en sus entrevistas siempre cita muchos libros. Él es un lector, una biblioteca andante, entonces siempre cita libros, cita autores. Entonces, bueno, y ha trabajado en distintos rubros, entonces yo creo que es una persona que ha mostrado no solo carácter, sino que experiencia de lo que viven los chilenos día a día. Perfecto. Efectivamente, no necesariamente los grados y títulos significan o implican pues, que una persona tenga capacidad de gestión en el Estado. Muchas veces hay personajes que tienen doctorados y maestrías y, por ejemplo, apoyan a Cuba. No necesariamente pues, es algo que repercuta pues, en una posición política o económica adecuada o beneficiosa para la sociedad. Bueno, Víctor, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la posición de la izquierda chilena. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Chile acompañados por Víctor Espinosa, economista especializado en políticas públicas y miembro del equipo de campaña del Partido Nacional Libertario que está lanzando a Johannes Kaiser como candidato a la presidencia. En el bloque anterior hemos visto la posición del partido, los partidos de la nueva derecha que se han aliado en una coalición denominada Nueva Derecha para Cambiar Chile, una unión enfocada pues, en el tema más parlamentario, en las elecciones parlamentarias para ir juntos. Ahora bien, pasemos a analizar la situación de la izquierda chilena. Antes de ello, ¿consideras que el hecho de que existan... ¿qué revela para ti que los tres principales candidatos, según las encuestas, no sean de izquierda, sino sean de derecha? ¿Qué pasó con el octubrismo y el movimiento político que llevó a este proceso constituyente que finalmente fracasó? Bueno, si no fuera por la mala gestión de los gobiernos, principalmente de izquierda, pero también de Chile Vamos, que hoy encabeza Evelyn Matei, nosotros no existiríamos, no estaríamos primero o segundo en las encuestas. Bien, de hecho, producto del socialismo que se ha implantado en Chile a partir del año 2014, pasamos, como dije anteriormente, a ser uno de los 10 países fiscalmente más competitivos del mundo, bien, a ser uno de los 3 países menos competitivos de la OCDE, si uno se enfoca en el Tax Foundation, en el índice de competitividad fiscal, en el ámbito de impuesto corporativo, que es la generación de empleo, la generación de riqueza. Bien, no solo eso, sino que pasamos de ser uno de los 20 países con mayor facilidad para hacer negocios del mundo, según el Doing Business del Banco Mundial, a estar en el puesto 56. Bien, ese es el milagro socialista, cómo hacer un país rico pobre.
Bien, estábamos en el top 20 de transparencia internacional, percepción de la corrupción, bien, y actualmente hemos retrocedido fuertemente. Tenemos una década con la productividad estancada, con el ahorro como porcentaje del PIB pasó de 27 máximo a un mínimo de 16%. Como consecuencia de eso, la capacidad tanto de empresas como de familias chilenas para acceder al mercado financiero, para pedir un crédito comercial para emprender, un crédito hipotecario, se ha vuelto cada vez más hostil Ahora, en nuestro país. Víctor, De inflación promedio de 5% en la última década. ahora, este es un proceso de bastantes años, ¿no? Pero con relación a la responsabilidad que puede tener en todo ello, concretamente el gobierno de Gabriel Boric, ¿cómo lo evalúas? Bueno, el Gabriel Boric ha incorporado a toda la decadencia que ya venía desde el gobierno socialista de Michelle Bachelet y el gobierno socialdemócrata de Sebastián Piñera II, incorporado la delincuencia. Bien, como ustedes habrán visto desde afuera, en Chile ahora existen delitos que antes no existían y que están impunes. Bien, secuestrar, el sicariato, bien las extorsiones, esos eran delitos que no existían. Y eso es porque este gobierno tiene una política de fronteras abiertas. Permite que entre personas ilegalmente por el paso por Bolivia, bien, sin saber quiénes son. Y luego de que cometen delitos acá se dan cuenta que son del Tren de Aragua. Bien, pero entonces esa política de desastre económico heredada desde el gobierno socialista de Michelle Bachelet, luego con el octubrismo, etcétera, sumado a la delincuencia descontrolada e insoportable para las familias chilenas, especialmente para los más vulnerables, porque el Tren de Aragua va a los lugares más vulnerables para esconderse, Ahora, entre medio de la gente vulnerable. Entonces este gobierno ha sido un desastre en materia de seguridad nacional. Ahora, en materia de política exterior, sí se rescata bastante que el gobierno de Gabriel Boric haya marcado distancia, a diferencia de otros políticos y otros gobiernos del socialismo del siglo XXI, con la dictadura de Nicolás Maduro. Al respecto, ¿cómo ha reaccionado la izquierda chilena ante esta posición del gobierno de Gabriel Boric? Es que el tema es que el presidente Boric, tal como sus candidatos, que es el señor Vinte y la señora Yaret Jara, tienen un grupo de personas que les dicen qué tienen que hablar y cómo hablar. Entonces ellos lo que hacen es hablar como que les pusieran un cassette, entonces repiten lo que le dice el coach. Pero cuando uno le pregunta a la gente que está en el entorno de ellos, que es el Partido Comunista, claro, bien, ellos están totalmente a favor y critican a Boric por decir cosas que pueden ir en contra de Maduro. Bien, de hecho, recientemente Yaret Jara, que es la candidata de Boric, dijo que Cuba era una democracia, pero era una democracia distinta, y que esa era la democracia distinta que le gustaba. Bien, entonces ellos son comunistas, no creen en la democracia representativa, creen en la dictadura del partido único. Bien, solamente que utilizan la democracia como instrumento para destruirla. Ahora, y eso es el estallido social. Y como bien señalas, él ha dado puestos clave a importantes militantes del Partido Comunista. Tienen el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y la Secretaría General de Gobierno, donde está Camila Vallejo, que es la más conocida del Partido Comunista a nivel internacional. Víctor, que dicho sea de paso, sí, nunca ha trabajado en su vida. El ministro del Trabajo nunca ha creado un empleo. Es para que vean el nivel de personajes que tenemos dirigiendo nuestro país. Ahora, toda buena parte de la cúpula, digamos, del gobierno, importantes personas cercanas a funcionarios cercanos a Boric, son personas que tuvieron un rol importante en las protestas universitarias de hace más de 10 años, ¿no? Y ahora han entrado en política, pero digamos que se podría concluir que su trayectoria profesional se enfocó más en el activismo político. Totalmente. De hecho, el presidente Boric tampoco terminó su carrera. Bien, nunca ha trabajado en su vida. Bien, no solo eso, sino que en sus 4 años de gobierno que ya va a cumplir, ha incorporado al Estado, a la burocracia, 100.000 personas escogidas a dedo. Es decir, personas que ganan el doble o el triple que los funcionarios públicos que están trabajando en el Estado por concurso, puestas a dedos ganando el doble o el triple, solo porque son miembros del Partido Comunista o del Frente Amplio. Bien, eso es inaceptable, y si nosotros somos gobierno, todos los activistas políticos van a salir del Estado, que son al menos 100.000. Víctor, vamos ahora a una pausa
y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Chile en el marco de la campaña presidencial cuya primera vuelta será en noviembre de este año, acompañados por Víctor Espinosa, economista especialista en políticas públicas, docente universitario y miembro del equipo de campaña de Johannes Kaiser. En esta edición hemos analizado primero la situación de los principales candidatos de derecha que están primeros en las encuestas y la alianza o el pacto a nivel parlamentario que han suscrito el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. También hemos analizado la situación del gobierno de Gabriel Boric y sus alianzas con distintos sectores radicales como el Partido Comunista Chileno. Ahora, en el marco de todo este escenario político se ha dado un escándalo con relación a una parlamentaria bastante destacada y reconocida en Chile, Isabel Allende, senadora, hija del presidente Salvador Allende. Víctor, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo por el cual ha sido destituida de su cargo? Bueno, Isabel Allende es otra persona que nunca ha trabajado en su vida, ha vivido toda su vida del Estado, es decir, de los impuestos de la gente honesta que trabaja. Bueno, a ellos, bueno, y esto es curioso, porque la gente de la izquierda les gusta mucho la caridad, bien, pero entonces querían vender a un precio millonario la casa de Salvador Allende, bien, pero si quería hacer un bien al país, bien ofreciendo su casa para que fuera un museo, podría haberla regalado, bien, sin embargo la vendía a un precio irrisorio. Y por otro lado, en la Constitución está prohibido de que un político haga negocios con el Estado directamente. Bien, por lo tanto, fue inconstitucional esa propuesta y por lo tanto la ministra Maya Fernández, que es nieta de Salvador Allende, como la senadora Isabel Allende, fueron destituidas de su cargo. Dos todavía, dos políticas entonces, no solamente Isabel Allende. Ahora, ¿cuál es la posición del gobierno de Boric ante este hecho? Porque el gobierno de Boric decidió sí tuvo en cuenta la norma y decidió echarse para atrás antes de suscribir pues, este contrato mientras ellas tenían cargos públicos. ¿Qué ha señalado? ¿Hay una persecución política? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el relato del gobierno? Bueno, lo que dicen ellos es que no se dieron cuenta de que era inconstitucional. Entonces ahí uno se da cuenta de que este gobierno es un gobierno de estudiantes universitarios. Están ahí como nunca han trabajado, muchos de ellos no han terminado sus carreras, entonces no saben cómo funcionan las leyes de la Constitución. Bien, entonces yo creo que la destitución de estos dos personajes es una pena muy baja. Bien, ¿por qué? Porque luego de que se canceló esta compra de esta casa del presidente a su senadora y a su ministra por un precio irrisorio, se mostró en la prensa de que el gobierno transfirió 100 millones de pesos a la Fundación Salvador Allende, que es la que administra, entre otras cosas, de esa casa. Entonces no le dieron dinero directamente, pero se lo dieron igual de manera indirecta. Por lo tanto, estamos ante una administración muy irresponsable, por lo menos, por decirlo menos. Ahora, para ir terminando, Víctor, ¿quiénes son los principales candidatos presidenciales de la izquierda chilena? Actualmente, según las encuestas, por la izquierda está Carolina Toá, está Gonzalo Vinter, bueno, Carolina Toá del Partido Socialista, Partido por la Democracia, que es el partido de Michelle Bachelet. Luego está Gonzalo Vinter del Frente Amplio, que es del partido de Gabriel Boric. Y está Janet Jara del Partido Comunista de Chile. Y lo curioso es que los tres están de acuerdo en lo mismo, que hay que subir impuestos, mantener las fronteras abiertas, bien, hacer más hostil institucionalmente el emprendimiento, el ahorro y la acumulación de riqueza, que es precisamente lo que nos tiene en esto. Por eso están últimos. Por eso están últimos en las encuestas y no quieren debatir con nosotros. Y la gente ya se dio cuenta después del estallido social, después de los experimentos constitucionales fallidos, que la gente no quería cambiar la Constitución y les querían forzar a hacerlo 2 veces. La gente ya está cansada. Entonces, por eso uno puede ver lo que marcan esas personas y marcan 3%, 5%. 5% todos los partidos de izquierda.
Increíble. candidato individualmente. Sí. Bueno, Víctor, ha sido un gusto tenerte con nosotros y seguramente nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.